Hola, Dios te bendiga. Bienvenido, bienvenida una vez más a este programa, La Biblia Leída y Explicada. Hoy vamos a continuar estudiando el Evangelio según San Mateo capítulo 26 y estaremos leyendo los versículos desde el 30 hasta el 35 bajo el título Jesús anuncia la negación de Pedro. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este día precioso, por esta oportunidad nueva que nos das de leer tu palabra, de aprender de ella. Te pido, Señor, que pongas palabras en mi boca, que me muestres, Dios mío, el mensaje que quieras transmitir hoy a tu pueblo, Señor, y que abras los corazones de todos los que me escuchan para que la palabra llegue y haga aquello por la cual tú la enviaste, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Así que vamos a leer Evangelio según San Mateo, capítulo 26, verso 30. Dice así: Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Gloria a Dios. Bueno, vamos a recordar que estamos en el contexto de la Semana Santa. Ya son las últimas horas antes de que Jesús se entregara en amor, en ofrenda por ti y por mí, que lo vinieran a arrestar. Y ya ellos habían tenido esa cena que había sido la última cena de Jesús, donde Él nos instituyó este memorial que tú y yo debemos hacer del vino y el pan en recordatorio de lo que Él hizo por nosotros. Y aquí nos dice en este pasaje que luego que terminó la cena, ellos cantaron un himno, seguramente alabaron, adoraron a Dios como lo hacían por costumbre después de la Pascua. Y justo después de eso nos dice la palabra que después de haber cantado el himno se fueron al monte de los olivos. El monte de los olivos era el monte donde Jesús solía orar, donde Jesús solía tener comunión con el Padre y prepararse para los grandes eventos que tenía que enfrentar. Y ahora venía este momento tan tremendo donde Jesús iba a entregar su vida, donde iba a ser arrestado, y Él fue a prepararse para el monte de los olivos y fue con sus discípulos. Pero Él no solamente quería prepararse Él, sino que Él quería que los discípulos también estuvieran preparados. Pero Él ya sabía lo que iba a pasar, porque ya el Padre se lo había revelado por medio del Espíritu. Él sabía que los discípulos no iban a poder soportar esta prueba, este momento donde ellos iban a ver a su maestro siendo apresado, a su maestro en debilidad. Ellos no iban a poder soportarlo. Sabía que el miedo se iba a atemorizar de ellos, pero que todo esto era necesario que ocurriera. El Espíritu Santo de Dios ya había preparado a Jesús para que Él supiera lo que tenía que soportar, como un dicho que dice que guerra avisada no mata soldado. Es decir, que ya Jesús sabía que tenía que soportar no solamente el maltrato de los soldados, sino la soledad, la traición, que lo dejaran abandonado. Pero todo esto era necesario que así fuera, porque los discípulos de Él todavía no tenían una raíz profunda para soportar una prueba tan grande. No sabían tener comunión con el Padre y no estaban llenos del Espíritu Santo como sí lo estaba Jesús. Y Jesús les anuncia lo que iba a pasar para que ellos estuvieran preparados y también para que recordaran las palabras de Él después que Él hubiera resucitado y tuvieran fe y esperanza. Es decir, que de la misma manera que el Padre le había revelado a Jesús las cosas malas que iban a suceder, pero también le había revelado la gloria y las cosas buenas que iban a venir después de los padecimientos de Jesús, también Jesús quiso hacerlo con sus discípulos. Por eso les dio estas malas noticias, diciéndole que Él sabía que ellos lo iban a abandonar,
pero que también sabía que luego cuando Él resucitara, Él los iba de nuevo a recoger y ellos iban a estar juntamente con Él, y les habló de su muerte y también les habló de su resurrección. Pero me llama la atención que los discípulos no se fijaron en la esperanza, no se fijaron en lo bueno, en la resurrección que iba a suceder, sino que se concentraron en lo malo, en el hecho de que ellos iban a negar a Jesús. Ellos se sintieron tal vez culpables, tal vez se sintieron como que Jesús les estaba diciendo, dando por hecho de que ellos lo iban a abandonar, y todo su enfoque estuvo en esta parte del mensaje de Jesús, porque no eran lo suficientemente humildes para aceptar que Jesús le dijera esto. Estas palabras de Jesús le llegaron al orgullo de su corazón, porque ellos realmente estaban dispuestos a seguir a Jesús. Ellos amaban a Jesús, lo habían seguido durante toda la travesía de Jesús, durante sus 3 años de ministerio. Habían dejado sus casas, los negocios de sus padres, habían dejado todo para seguir a Jesús. En ocasiones tal vez tendrían que hasta dormir a la intemperie, y habían hecho un sacrificio muy grande por Jesús, pero ellos no estaban dispuestos a aceptar su propia debilidad. Ellos no estaban dispuestos a aceptar que Jesús les dijera de que aun cuando ellos tenían la mejor intención de dar su vida por Jesús, ellos lo iban a negar. Y esto nos enseña un principio espiritual muy importante, y es que no basta con el aprendizaje, no basta con la enseñanza, no basta ni siquiera con la disposición del corazón. Para seguir a Jesús y para poder soportar todas las pruebas hay que estar preparado espiritualmente, y esa preparación solamente se adquiere con la intimidad con el Padre por medio de la oración a través del Espíritu Santo, cosa que los discípulos aún no sabían hacer, porque ellos dependían mucho de que Jesús orara. Siempre era Jesús el que oraba y ellos lo seguían, pero ellos no sabían por sí mismos relacionarse con el Padre Celestial, y por eso era que ellos no estaban preparados para pasar por esta prueba que solamente iba a pasar Jesús. Entonces ellos empezaron a decir, de ninguna manera, Señor. Es decir, que su arrogancia y su falta de humildad fue tan grande que se atrevieron a decirle al Señor que estaba equivocado. Y eso nos recuerda que a veces nosotros tenemos un concepto errado de nosotros mismos. Dios es el que nos conoce y sabe de verdad cuánto podemos y cuánto no podemos soportar. A veces nos creemos que somos fuertes, que por la experiencia que hemos alcanzado, el conocimiento en los caminos del Señor, nos sentimos listos para soportar cualquier cosa, pero la realidad es que solamente Dios sabe cuánto tú y yo realmente podemos aguantar y soportar. Solamente Dios sabe la condición espiritual que tú y yo podemos tener en cada momento. Por lo tanto, debemos ser humildes y no debemos ser arrogantes en cuanto a esto. Si el Señor nos anuncia, nos avisa que vamos a pasar por un tiempo difícil, tenemos que aceptarlo con humildad, sabiendo que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien, y que Dios solamente conoce nuestros corazones. Y Pedro fue el que habló, como siempre, que era más entusiasta, era más impulsivo, pero dice aquí la palabra del Señor que todos los demás dijeron lo mismo. Dijeron que iban a dar su vida por el Señor, y el Señor sabía que aunque ellos estaban dispuestos, esto no era suficiente, porque como Él mismo diría más adelante, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso hay que orar, por eso hay que estar lleno del Espíritu Santo y disciplinarse cada día en lo que es la lectura de la palabra, la comunión con el Señor, porque es la única garantía de que tú y yo podamos soportar las pruebas que se vienen. Sabemos que estamos viviendo tiempos duros, estamos viviendo tiempos finales, y la Biblia enseña que las cosas se van a poner peor antes de la venida del Señor, que van a ser dolores de parto, que van a aumentar los dolores. Esto que estamos pasando, según Mateo 24, solamente es principio de dolores, y la única manera de que tú y yo podamos soportar lo que se viene y estar firmes para la venida de nuestro Señor Jesucristo es que estemos en comunión con el Padre, en oración, porque aún podemos estar dispuestos de dar nuestra vida por el Señor y no estar preparados, como le pasó a estos discípulos. Quiero decirte algo, hoy puede ser que tú digas, yo voy a dar mi vida por el Señor hasta el final, yo voy a estar con Cristo
esto hasta el final. Pero la Biblia enseña y Jesús enseña que en los postreros tiempos muchos van a apostatar de la fe y aún muchos de los escogidos van a ser engañados. Tú y yo realmente no sabemos si vamos a apostatar o vamos a ser engañados, pero sí podemos saber algo, que si oramos, si desarrollamos una disciplina de estar en comunión con el Padre como lo hacía Jesús, entonces no seremos engañados, entonces no apostataremos de la fe. No basta con la disposición, no basta con el deseo, hay que estar preparados espiritualmente. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra que tú nos has hablado hoy. Gracias porque tú nos has enseñado, Dios mío, que cuando se acerca una prueba grande, Dios mío, tú nos avisas para que estemos preparados, Señor, pero que no basta con la disposición, no basta con el deseo que tengamos, Señor, de dar la vida por ti, Dios mío. Tenemos que prepararnos en oración, en ayuno, en lectura de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada uno de los que estamos, Dios mío, escuchando esta palabra, ayúdanos a prepararnos, a disciplinarnos cada día más, Dios mío, para que estemos preparados. Tú eres el único que sabe la condición de nuestro corazón. Ayúdanos a no ser arrogantes, Señor, sino a ser prudentes, precavidos y tomar todas las medidas, Señor, para que podamos resistir en el día malo. Fortalece nuestras vidas, fortalece nuestra fe. Ayúdanos a ser conscientes de las cosas que tenemos que cambiar, de las cosas que tenemos que hacer, Señor. Te damos muchas gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga mucho. Espero que te haya llegado al corazón y te haya edificado esta palabra. Y recuerda, no creas que porque tienes la disposición de seguir al Señor, estás listo para soportar cualquier prueba. Debes prepararte en oración y estar espiritualmente fuerte para que puedas resistir la prueba y al final estar firme. Nos vemos, Dios mediante, en el siguiente programa para continuar estudiando la palabra de Dios. Chao.